Vamos a orar al Señor para comenzar y arrancamos la lectura. Padre soberano, queremos darte gracias por este tiempo, Señor, un tiempo de capacitación con respecto a los distintivos bautistas confesionales. Señor, te queremos dar gracias por cada una de las familias, de los hermanos que se han conectado a la transmisión, y gracias, Señor, por este material de John Cotton que podemos abordar, podemos leer, y porque nos va aclarando, Señor, la eclesiología, el modelo eclesiológico bautista, que es el que debemos entender, Señor, y practicar y refinar en la práctica en nuestra iglesia, y en las iglesias que, Señor, están en vía de plantación, tanto en Villa Mercedes como en Mendoza. Clamamos para que de la misma manera, Señor, puedan formarse bajo las mismas prácticas. Sabemos que el modelo que estamos estudiando es un modelo que responde al mandato bíblico tuyo. Tú has dejado en tu palabra establecido de qué manera debemos funcionar y queremos sujetarnos a esa orden. Señor, clamamos por los hermanos que están unidos, que tú apliques la lectura y la enseñanza a sus corazones, y también te rogamos por los que no se pudieron unir, que tú, Señor, los ayudes, y si pueden estar, que los ayudes a entrar. Oramos al Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a comenzar. Objeción 8. Dice: cuando los cismas llegaron a ser escandalosos en la iglesia de Corinto, la casa de Cloé no se lo comunicó a toda la congregación, sino a Pablo. Vamos a 1 Corintios capítulo 1, versículo 11. Primera Corintios capítulo 1, versículo 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Respuesta: las disputas en la iglesia de Corinto no eran la transgresión de un hermano en particular, sino de toda la iglesia. ¿Y quién puede decir si no habían hablado antes de ello a la iglesia? Pero ya sea que lo hayan hecho o no, el ejemplo solo argumenta que los hermanos ofendidos por los pecados de sus hermanos pueden decírselo a un anciano de la iglesia para que éste lo diga a la iglesia, lo cual nadie niega. Pablo era anciano de cada iglesia de Cristo, como lo eran los otros apóstoles, ya que tenían el gobierno de todas las iglesias que había sido encomendado a todos ellos. Habiendo aclarado así, con la ayuda de Cristo, este texto de Mateo 18, 17, librándolo de una variedad de malas interpretaciones, algo que se ha hecho difícil, no por la oscuridad de las palabras, sino por la eminencia de los dones y la valía de los expositores. Vamos a añadir uno o dos argumentos más para el mismo propósito, para demostrar que una iglesia local, totalmente equipada con oficiales y caminando rectamente en el juicio y la paz, es el primer sujeto receptor de toda autoridad eclesial que debe ser ejercida dentro de su propio cuerpo.
3. Un tercer argumento para probar esto que acabamos de decir se suele tomar con razón de la práctica y el ejemplo de la iglesia de Corinto en la excomunión del incestuoso. 1 Corintios 5, 1 al 5. Vamos a leerlo. 1 Corintios 5, del 1 al 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Versículo 2. Y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he sido juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Bien. Hasta aquí nomás la lectura. Objeción 1. La excomunión del corintio incestuoso no fue un acto de autoridad judicial en la iglesia de Corinto, ya fueran ancianos o hermanos, sino un acto de sujeción al apóstol, pues publicaron la sentencia que el apóstol había decretado y juzgado antes. Pues yo, dice el apóstol, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. Respuesta 1. Aunque Pablo, como oficial principal de toda la iglesia, juzgó de antemano la excomunión del incestuoso corintio, su juicio no fue una sentencia judicial que lo entregaba a Satanás, sino una instrucción doctrinal y juiciosa que enseñaba a la iglesia lo que debía hacer en ese caso. Respuesta 2. El acto de la iglesia en Corinto, al disciplinar al incestuoso, fue ciertamente uno de sujeción a la enseñanza doctrinal y dirección divina por medio de los apóstoles, como deberían ser actos de sujeción a la palabra de Cristo todas las disciplinas eclesiales por quien quiera que sean administradas. Pero aún así, el suyo fue un acto completo de poder justo, incluso uno de toda la libertad y autoridad que debe ser ejercida en cualquier disciplina, porque primero lo entregaron a Satanás en el nombre y el poder del Señor Jesús. Versículo 4. Y ese es el mayor poder en la iglesia. En segundo lugar, Pablo se unió a ellos en espíritu, es decir, en un espíritu apostólico, para pronunciar y publicar la sentencia, lo que argumenta que tanto su poder como el de ellos fue coincidente y concurrente en esta sentencia. En tercer lugar, el santo fin y utilidad de esta sentencia sugieren el poder celestial del que procede. Lo entregaron a Satanás para la destrucción de la carne, es decir, para mortificar su corrupción, a fin de que su alma se salve en el día del Señor Jesús. En cuarto lugar, cuando su alma se humilló
y se arrepintió por medio de esta sentencia, Pablo le ruega a la iglesia que lo desate y lo perdone. Veamos 2 Corintios, capítulo 2, versículos 6 al 10. Noten ustedes cómo el hermano está tratando de probar la manera congregacionalista liderada por ancianos en cuanto a la aplicación de una disciplina. Pero para los que se han unido desde el principio y tienen en claro, digamos, todo lo que el texto viene diciendo, este capítulo muestra la confluencia del uso de ambas llaves, es decir, las llaves de autoridad que el Señor le ha entregado a los oficiales, a los pastores, la llave de libertad que le ha entregado a los miembros, pero puntualmente muestra cómo Pablo, en representación a los pastores de hoy, está usando una llave de autoridad que el Señor le ha otorgado. No obstante, en los capítulos anteriores se muestra la correlación de que esa llave de autoridad apostólica es replicada a los pastores de hoy. ¿Por qué? Porque, bueno, los apóstoles son insustituibles, pero ellos, y lo hemos aprendido en el libro, son los que determinaron y ordenaron que los hermanos, por ejemplo, los apóstoles que ellos enviaban, nombren ancianos en cada lugar. Entonces, de esa manera, a través del nombramiento que los apóstoles ordenaron, los hermanos pastores son los que reciben las llaves de la autoridad desde aquella época. Ahora, lo que está hablando el capítulo es cuál es la manera práctica en el ejercicio de una disciplina en la iglesia, cómo se conjuga el uso de las llaves de la autoridad pastoral y de la libertad de los miembros. Y esta es una de las maneras en la que lo está mostrando. El hecho de que Pablo ordena a la iglesia qué es lo que tenía que hacer con esa persona conforme al mandato bíblico aplicado a su pecado. Eso es justamente lo que lidera el cuerpo pastoral para guiar a la membresía en una disciplina. ¿Cuál es la función del liderazgo del cuerpo pastoral en la aplicación de una disciplina? Es justamente, con la palabra de Dios, guiar a la membresía a que entienda doctrinalmente, de acuerdo a la Escritura, en qué texto se, digamos, ubica el problema del pecado de tal persona y cuál es la manera bíblica para resolverlo y solucionarlo. Entonces, en el caso que está presentando de manera práctica, presenta el caso del incestuoso, que bueno, había tomado la mujer de su padre. Él mismo resuelve y lo comunica que se lo saque y que se tenga una reunión congregacional y él va a estar en espíritu ahí. Es un texto bien fuerte, ¿no? Porque es como que él dice que él va a estar presente. Y es el hecho de que él, obviamente, dándoles la orden, si ellos cumplían la orden, es como si él estuviese presente, ¿no? No es una cuestión mística, sino más bien técnica. Pero él iba a estar reunido con ellos y obviamente se iba a aplicar la disciplina que él mismo había sugerido o actuar, aplicar de esa manera. Y es allí donde se delibera, pero es allí en donde, en la unión de la libertad, de las llaves de la libertad para deliberar el caso que la iglesia tiene, y la llave de la autoridad del apóstol en donde les indica bíblicamente cómo proceder, la conjugación de ambas llaves resulta en una aplicación ordenada de la disciplina, en donde los hermanos sacan a ese perverso de en medio. Pero ahora, cuando Pablo sigue con su autoridad apostólica, pastoral, como la quieran entender, unido al problema de este hombre, Pablo ha seguido. No es que se desligó del problema de este hombre, sino que Pablo siguió la evolución de la disciplina en este hombre.
y seguramente ha visto el gran dolor y el gran arrepentimiento en la vida de este hombre que quedó excluido, o sea, excomulgado, o sea, sacado fuera de la membresía. Apartad a ese perverso de entre vosotros, lo acabamos de leer, que ahora en 2 Corintios él dice no. Bueno, ahora estamos a tiempo. La disciplina ha provocado en él frutos de arrepentimiento. Él está tan triste que yo ahora les pido que ustedes lo vuelvan a incorporar para que no sea destruido por soportar demasiada tristeza. Esa es la manera en la que nosotros hemos procedido en la aplicación de la disciplina en Saldán. Y es la manera en la que se va a proceder y se procedió, por ejemplo, en la aplicación de una disciplina de excomunión en Villa Mercedes, y se va a proceder, si fuera necesario, en cualquiera de las plantaciones que están sostenidas por la iglesia ya formada, como es la de Saldán. Hablamos de Villa Mercedes y de Mendoza. Esa es la doctrina de la aplicación de una disciplina eclesial bajo el modelo congregacional liderado por pastores. ¿Qué dice 2 Corintios 2, 6 al 10? Dice lo siguiente. 2 Corintios 2, 6 al 10. Es el mismo caso. Se está refiriendo a la misma persona. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Bueno, leí un poco más, porque era del 6 al 10, pero leí un poco más como para dejar en claro el contexto. Y ustedes ven cómo Pablo está tratando la reinserción de este que fue tratado como perverso en la primera carta, pero que ahora Pablo dice, para que no sea traspasado de demasiada tristeza, ustedes tienen que restituirle. Porque evidentemente el dolor, la tristeza que se experimenta o se veía en este hombre, le dio a Pablo el índice de que la disciplina había verdaderamente ejercido en él un fruto. Entonces, lo que el apóstol está haciendo es velar por la restitución de esta persona a la membresía o a la comunión. Y la iglesia actúa, quiere decir que la iglesia, cuando aplica una disciplina, que es una disciplina de excomunión, no está con la visión de destruir a alguien, está con la visión de restaurar a alguien en el caso que fuere posible. Hay personas que verdaderamente, por más que entran bajo una disciplina, endurecen aún más su corazón y se plantean en una posición de guerra. ¿Por qué? Porque niegan la autoridad, no quieren estar bajo el pastorado de una iglesia. Entonces, cuando una persona no quiere estar bajo el pastorado de una iglesia, toda disciplina que pueda aplicar la iglesia, en cambio de obrar para que la persona pueda realmente restituirse a la comunión, en esa persona simplemente causa que tenga más rebeldía y más oposición al cuerpo de pastores que terminó sentenciando la disciplina. Y esto es lo que ocurre muchas veces, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver. Objeción 2.
Lo único que sugiere todo esto es que algunos en la iglesia de Corinto tenían este poder, a saber, el presbiterio de la iglesia, pero no todo el cuerpo del pueblo para excomulgar al transgresor. Respuesta 1. Si el presbiterio fue el único que ejerció este poder, esto es suficiente para que se cumpla la proposición de que toda iglesia provista de un presbiterio y que proceda justa y pacíficamente tiene en sí misma todo el poder que se requiere, el cual debe ser ejercido dentro de su propio cuerpo. Respuesta 2. Es evidente en el texto que los hermanos concordaron también en esta sentencia y con algún acto de poder, el mismo que al no haber sido ejercido antes, retardó la sentencia y cuyo ejercicio fue un requisito necesario para la administración de la sentencia. Porque, en primer lugar, la reprobación por no haber procedido antes a la sentencia se dirige a toda la iglesia, así como al presbiterio. Todos son culpados por no haberse entristecido, por no haberlo expulsado de en medio de ellos, por más bien haberse vuelto arrogantes. En segundo lugar, el mandamiento se dirige a todos ellos. Cuando vosotros estáis reunidos, ¿y qué es eso sino una reunión de la iglesia para proceder contra él? 1 Corintios 5:4, como lo hemos leído. Del mismo modo, al final del capítulo les ordena a todos: expulsad de entre vosotros al malvado. Versículo 13. En tercer lugar, declara que este acto de ellos, de expulsarlo, es un acto judicial. ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro de la iglesia? Versículo 12. Aunque el juicio de autoridad sea propio del presbiterio, no se puede negar a los hermanos el juicio de discreción, el cual, como se ha dicho, en concordancia con el presbiterio, en ese acto, tiene un poder aquí, pues esto es un acto de juicio atribuido a todos ellos, juicio por los hermanos al que Pablo tiene en tan alta estima, que de ahí aprovecha la ocasión para aconsejar a los miembros de la iglesia a que sometan sus diferencias, incluso en asuntos civiles, al juicio de los santos o hermanos. ¿O no sabéis, dice, que los santos han de juzgar al mundo, incluso a los ángeles? ¿Cuánto más los asuntos de esta vida? 1 Corintios 6, del 1 al 3. Si en vez de ir a los tribunales, y esto ante los incrédulos, en cualquier caso que dependan de los hermanos, él les aconseja más bien que pongan al más insignificante de los hermanos de la iglesia para que oiga y juzgue entre ellos. 1 Corintios 6:4. En cuarto lugar, cuando tras el arrepentimiento de un transgresor, el apóstol les ordena perdonarlo, 2 Corintios 2, del 4 al 10, se dirige tanto a los hermanos como a sus ancianos para ello. Como todos, tanto los hermanos como los ancianos estaban ofendidos por el pecado de dicho transgresor. Era conveniente que todos estuvieran satisfechos y que, habiendo recibido satisfacción, lo perdonaran, tanto los hermanos, por medio del amor fraternal y el consentimiento de la iglesia, como los ancianos, dictando sentencia de absolución y restitución a la iglesia. Bien, voy a hacer un alto acá y voy a explicar un poquito el modelo. El modelo del congregacionalismo liderado por pastores tiene como, digamos, una forma de U, en donde el punto número 1 arranca en el cuerpo pastoral, que va a ser el que lidera esa reunión disciplinaria,
esa reunión de miembros para tratar un pecado, normalmente el caso es entendido, abordado, profundizado, pasado por las escrituras, por quienes están bajo la responsabilidad de guiar a la grey. Ahí arranca el caso. Y cuando ese caso cumple con los pasos bíblicos de Mateo 18, en donde las personas ya se han confrontado personalmente y bajo testigos, los ancianos presentan el caso a la iglesia, porque en realidad ya obtienen la respuesta de que la problemática no se arregla porque una parte, que es la parte confrontada, no se quiere arrepentir. El punto es que sí es comprobable el pecado, pero no hay una reacción de arrepentimiento. Entonces, cuando es así, se requiere justamente que los ancianos organicen una reunión de miembros y ahí se pasa a un segundo punto. El segundo punto es cuando el caso es presentado a la iglesia. Los ancianos ya han tomado parte, la discrepancia está. El paso 1 y el paso 2 de Mateo 18 no dio solución. Entonces los ancianos presentan a la iglesia y se cumple el tercer paso. El tercer paso en relación a Mateo 18. En ese tercer paso es un punto número 2 en este esquema imaginario. Me gustaría dibujarlo, pero no lo puedo dibujar ahora. Pero en ese punto número 2, lo que hace la iglesia es usar las llaves de la libertad y poder deliberar con respecto al caso. No deliberar qué sentencia se le va a aplicar, ni qué disciplina corresponde, porque no es esa la tarea de la membresía, esa tarea es pastoral. Lo que la membresía hace cuando los pastores presentan el caso es tener la oportunidad de poder llamar a la persona, si es que admite estar presente, al arrepentimiento y hacerle ver que está en pecado. Y ese es el uso de las llaves de la libertad que la membresía usa en una iglesia con gobierno congregacional liderado por pastores. La iglesia entonces, todo el conjunto de los hermanos tiene libertad para poder confrontar y para poder llamar al arrepentimiento a la persona. Si la persona no se arrepiente, evidentemente entonces, en cumplimiento a la palabra, debemos remitir el pecado. La persona queda con sus pecados atados. ¿Por qué? Porque el paso 1, que fue personal, no dio resultado. El paso 2 tampoco dio resultado. Se volvió a abordar a los pastores para ver qué se hace. Los pastores presentan el caso a la iglesia. La iglesia busca que la persona se arrepienta. Incluso hay un paso 2 y un paso 3 en donde quizás en otra reunión se vuelva a tratar qué resultado dio la confrontación. Porque cuando la iglesia se entera de un problema de pecado, la iglesia tiene de parte del Señor el derecho y la autoridad en esas llaves de libertad de ocuparse los miembros de ir, de hablar, de confrontar y de llamar al arrepentimiento a las personas que están en pecado, sea una, sea muchas. Ese es el punto 3. Entonces, el punto 1, los ancianos presentan el caso. El punto 2, la iglesia lo delibera y tiene libertad para llamar al arrepentimiento a la persona que está en falta. El paso número 3 es que la iglesia tiene la libertad de poder organizarse para poder trabajar sobre esa persona y llamarla y confrontarla y pedirle que se arrepienta y hacerle ver su grado de maldad y su pecado. Pero cuando no hay una respuesta positiva,
evidentemente vamos a un cuarto paso. Y el cuarto paso es que vuelve al pastorado el caso. Ya pasó por la iglesia, arrancó en el pastorado, se lo presenta a la membresía en unión al pastorado con otra clase de llaves, que es llaves de libertad, trabaja sobre el mismo caso, pero cuando la misma iglesia que ha confrontado a la persona ve que no hay resultado positivo y la persona se mantiene en su pecado, evidentemente se llega al cumplimiento del texto que dice: a quienes le retengas los pecados les serán retenidos. ¿Por qué? Porque ahí vamos a un cuarto paso que vuelve el caso al cuerpo pastoral, el cual, en uso de las llaves de la autoridad, ejecuta la sentencia y la dictamina y la informa a la iglesia. Si me has seguido en el proceso, te vas a dar cuenta que al no tener nosotros un gobierno presbiteriano, porque somos bautistas, no se resuelve en el presbiterio y se ejecuta la sentencia informando a la iglesia cuál es la sentencia, sino que el gobierno bautista, que es congregacional liderado por ancianos, no puentea la iglesia, es decir, no puentea el informe del problema a la iglesia, ni tampoco puentea la obra de la iglesia de tener libertad de llamar al arrepentimiento a los hermanos. Entonces, el caso surge de los ancianos, que lo tienen analizado, lo plantean, lo presentan a la iglesia lo trata, la iglesia confronta, la iglesia se ocupa en llamar al arrepentimiento, y cuando se constata por toda la iglesia que no hay arrepentimiento, los ancianos ejecutan la sentencia y esa persona queda con sus pecados retenidos. Esa es la forma bautista confesional de resolver una disciplina. Bien. Espero que haya sido entendido y que si lo analizan, tenemos que pulir algunas cuestiones que por ahí las debemos pulir un poquito, pero en la estructura general es la manera en la que venimos trabajando, por eso estamos tranquilos. No obstante, tenemos que pulir algunos detalles y estamos trabajando sobre eso. Objeción 3. Pero ¿no era esta iglesia de Corinto quienes tenían todo este poder, una metrópoli, una iglesia madre en Acaya, en la que se reunían muchos presbiterios procedentes de muchas iglesias de las localidades vecinas para administrar esta disciplina? Respuesta: tal cosa no se deduce en la historia de la iglesia de Corinto, ni de Hechos 18, ni de ninguna de las epístolas a los corintios. Es cierto que Corinto era una ciudad madre, pero no una iglesia madre para toda Acaya, aunque no es improbable que otras iglesias de esta región se beneficiaran de la mucha luz de los dones en Corinto, ya que estos últimos tenían luz en abundancia y habían sido enriquecidos con una variedad de todos los dones. 1 Corintios 1, 5 y 7. Pero lo que el apóstol llama la iglesia de Dios que está en Corinto, es decir, toda la iglesia, no era muy grande, entonces solía reunirse en un mismo lugar, una sola congregación. Y esto lo podemos ver en 1 Corintios 14, 23. Bueno, y acá está justamente mostrando que está prácticamente confirmando lo que viene estudiando. Y es porque recuerden que el capítulo viene analizando muy profundamente este concepto general que voy a dar ahora. ¿Cómo es que se confluyen las autoridades de gobierno de las llaves de los pastores con la autoridad de libertad de deliberación de la llave de los miembros? ¿Cómo es que conviven?
¿Cómo se hace prácticamente? Y sobre esto viene trabajando el autor. Y entonces lo que está tratando es de subsanar una objeción. Está diciendo, perfecto, pero los corintios eran como una mega iglesia en donde se juntaban todos a resolver el problema y venían de todas las ciudades, como un sínodo. Y lo que está diciendo, no, era una sola iglesia. Porque lo que él está tratando de probar es que neotestamentariamente la iglesia local, con sus oficiales y miembros, completan toda la demanda de lo que hace falta para resolver un caso bíblico, porque tienen llaves de autoridad en los oficiales y llaves de libertad de deliberación en los miembros. Eso es lo que él está tratando de demostrar. Y entonces dice, si lo que objetan es que Corintio era una sumatoria de iglesias, como un sínodo de las iglesias de cada una de las ciudades que se ponían a deliberar un problema, bueno, él dice, no era así, era una sola iglesia. Y en 1 Corintios 14, 23 lo trata de demostrar con este texto, que dice lo siguiente. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Bien, entonces se reúne en un solo lugar, toda la iglesia en un solo lugar. Bueno, en realidad era la iglesia de Corinto. Un cuarto y último argumento, y vamos a dejar acá en la proposición 5, a ver, sí, que ya llegamos. Sí, es largo para leerlo todo ahora, así podemos tener tiempo de dialogar un poquito entre todos y que se puedan sacar dudas. Pero vamos a ver el cuarto y último argumento para probar la proposición de que toda iglesia equipada con oficiales y, como se ha dicho, llevada adelante en la verdad y la paz, tiene todo el poder eclesial necesario que debe ser ejercido dentro de sí misma. Se ha dicho de otra forma en lo que les acabo de explicar antes de leer esto. Proviene de la culpabilidad de la transgresión, que recae sobre toda iglesia cuando cualquier transgresión cometida por sus miembros permanece sin disciplinar y sin ser quitada. Cristo tiene algo contra la iglesia en Pérgamo. Toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam y a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Apocalipsis 2, 14, 15, nueva versión internacional. Y algo contra la iglesia en Tiatira. Toleras a Jezabel. Ahora bien, si estas iglesias no tenían suficiente poder para purgar a sus propios transgresores, ¿por qué se les culpa de tolerarlos? ¿Por qué no se culpa incluso a las iglesias vecinas por los pecados de estas iglesias? Pero ya vemos que ni Pérgamo es culpada por tolerar a Jezabel, ni Tiatira por tolerar a los que sostenían la doctrina de Balaam, ni Esmirna por tolerar a alguno de ellos. En efecto, lo que Cristo escribe a cualquier iglesia en particular, su espíritu llama a todas las iglesias a prestarle atención, y lo mismo hace también con nuestras iglesias en este día. No porque las culpe por la tolerancia de los pecados de otras iglesias, sino porque quiere que se guarden de la misma negligencia de tolerar las mismas transgresiones entre ellas, y también quiere motivarlas para que observen las transgresiones notorias entre sus iglesias hermanas y las amonesten con amor y fidelidad fraternales. Es un cuerpo enfermo el que carece de fuerza para purgar sus propias secreciones recurrentes y malignas. Y cada iglesia local, siendo un cuerpo de Cristo en sí misma, no honraría a Cristo ni a su cuerpo, ni con una constitución sana y atlética no tuviera, su cuerpo, si con una constitución sana y atlética
no tuviera poder para purgarse de sus propias secreciones superfluas y nocivas. Bien. Bien, entonces, lo que está haciendo en este último punto, tal como lo acabamos de leer, y utiliza los textos de Apocalipsis, el mensaje a las iglesias, es que, por lógica, si el Señor está apuntando pecados a iglesias locales, esto claramente muestra que está llamando a la iglesia local en el ejercicio de sus propias llaves para que resuelva el caso de manera cerrada, es decir, en su lugar, cada iglesia local. No culpa a una iglesia del pecado de otra. Entonces, de la misma manera, si cada iglesia tiene la posibilidad de resolver el problema del pecado en sí misma, dentro de ella, no tiene por qué resolverse el problema de un pecado de un miembro de la iglesia buscando la participación de otras iglesias. Entonces, es una forma de probar que el diseño neotestamentario, el diseño del Señor para con la iglesia del Nuevo Testamento es que resuelva con el uso de las llaves de autoridad de sus pastores, más el de la libertad de deliberación de sus miembros, toda cuestión interna que pueda ocurrir sin necesidad de que esté buscando en otros lados. Y con esto vamos a cerrar por acá, por hoy. Desde la proposición 5 hasta el final lo vemos el miércoles que viene, si Dios quiere. Pero vamos, antes de empezar la sesión de preguntas y respuestas, vamos a orar para terminar. Padre, gracias porque hemos podido leer, Señor, avanzar en este capítulo 7. Y estamos viendo, Señor, cómo tú has querido entregar llaves de autoridad, de gobierno para los oficiales, los pastores de la iglesia, y llaves de deliberación y de libertad en la membresía. Y queremos darte gracias porque vemos que pueden convivir y que prácticamente son necesarias unas de otras cuando hay que abordar casos, ya sea de la incorporación de nuevos miembros, la elección de oficiales, la disciplina tanto de miembros como de oficiales. Señor, entendemos que tu palabra muestra que la iglesia funciona así. Y te rogamos, Señor, que en tu gracia ahora nos guíes en el tiempo de las preguntas y respuestas para que podamos, Señor, bajo la luz de tu palabra, salir de toda duda. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ¿pueden prender sus cámaras si son tan amables, por favor? Bien. Bueno, este tiempo que nos tomamos ahora al final es para que puedan abrirse con respecto a dudas que puedan surgir de lo que acabamos de leer y de explicar, ¿no? El capítulo 7 está hablando de cómo en la faz práctica conviven y cómo operan estas dos llaves diferentes, la de la autoridad de los ministros de la iglesia, los oficiales, y la de la libertad de deliberación y de opinión de los miembros. Entonces, ¿cómo es que confluye y cómo es que conviven para resolver un caso real? A esto se está refiriendo. Y cómo es que se vinculan en la faz práctica.
Entonces, si hay alguna duda con respecto a esto, en casos prácticos puntuales, lo pueden plantear. De todos modos, para que lo sepan, estamos planificando una serie de sermones posterior a finalizar el estudio de la carta de Pedro y de Judas, que ya vamos bastante avanzado. Estamos organizando una serie de sermones para aclarar bíblicamente cada uno de los distintivos bautistas. Así que seguramente tendremos varios títulos y predicaremos varios hermanos con respecto a este tema. ¿Dudas con respecto a lo que hemos leído y a lo que hemos explicado? Bueno, creo que en el caso nuestro, como que se viene implementando en la iglesia, o sea, estamos estudiando cómo se conduce la iglesia nuestra, entonces como que no tenemos muchas dudas por eso, que por todo lo que aparece en el libro es cómo se obra en la iglesia. Entonces, bueno, ver cuáles son los fundamentos básicamente de lo que ya se hace. Por esto no hay dudas. Gracias. Bendiciones, Itch, para servirles. ¿Hay alguien que quiera aportar algo, que quiera preguntar algo, que le haya quedado dudas? Incluso de casos prácticos que puedan llegar a plantear, que tengan dudas, que quieran saber cómo se procede, pueden preguntar, sin problema. Toqué yo la mano, o sea que me iba a preguntar a mí mismo, pero fue un error. Bueno, ¿no hay ninguna duda? Ah, la Belu, menos mal que prendió la cámara, la Belu. Bueno, me alegro que no tengan dudas. En este momento no, pero cuando vayas, Bien. Por acá tampoco ninguna duda, Ariel. ¿Les ha quedado?
Sí, el viernes voy a andar por allá, así que lo podemos charlar el viernes. Para saber, Ariel, si son el caso de un hermano que esté pecando con un pecado que no sea grosero, digamos, se lo llama el arrepentimiento si, digamos, si su corazón es, digamos, si el Señor lo mueve al arrepentimiento, se debería arrepentir por eso, pero si ves un endurecimiento por eso, por ese pecado que no digamos es grosero, pero se mantiene en su posición, el mantenerse en su posición sería eso, el agravante, digamos. Sí. Ponerle que sea avaro, pero no quiere dejar su avaricia. Algo que no sea, tipo eso, que no sea grosero visualmente, pero el hecho de querer aferrarse a su condición, ese sería, digamos, el agravante. Sí, el caso de Mateo 18 plantea más que todo un problema de agresión. Es decir, es un pecado practicado sobre la vida de otro. Porque en el caso de tener que encontrarle defectos a las personas, estaríamos disciplinándonos todos, no quedaría la iglesia en pie. Claro, sí. ¿Te das cuenta? O sea, si nosotros vamos a aplicar este entendimiento en los defectos y falencias de las personas, los oficiales están llenos de falencia y los miembros están llenos de falencia. El punto es que ahí hay que trabajar, obviamente, en un camino de purificación y de santificación progresiva de manera personal, pero también ayudado por el ambiente de la iglesia, que permanentemente está con amor confrontando la vida del otro y llamándolo a que camine correctamente en Cristo y hablando la palabra de Dios abundantemente los unos para con los otros, porque son esos medios de gracia los que permiten que la persona vaya mortificando esos pecados propios de nuestra naturaleza. Pero es distinto cuando alguien realmente provocó con una actitud, digamos, un perjuicio sobre tu persona. Cuando la palabra dice, si alguno peca contra vos, andá y reprendelo estando vos y él solo, es porque el pecado de esa persona fue agresivo para con tu vida y realmente dañó tu vida. Si una persona, suponete, está luchando contra un pecado que a lo mejor nadie conoce, bueno, ves, puede tenerlo, pero en realidad lo tiene él, pero al tenerlo él quizás no ha sido de agresión para otro. Bueno, ¿cómo se actúa en ese caso? La iglesia tiene que ser un cuerpo que trabaje en una redención mutua de los unos para con los otros. ¿Cómo? A pesar de que no sabemos con qué pecado lucha una persona, si tu vida está llena de la palabra de Cristo, como dice Pablo escribiendo a los Efesios, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, hablen entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales. La relación interpersonal de la iglesia provee un medio de gracia por estar empapada de la palabra viva para que la membresía se vaya sanando de sus propios pecados. ¿Me expreso? Porque si vamos a tomar este tema en decir, bueno, entonces vamos a tener que ser bautistas confesionales y vamos a ponernos a buscarle todo el pecado a cada uno porque tenemos que confrontarlo. Entonces, si esa persona te hizo algo, bárbaro, confrontalo. No se arrepintió, llama a testigo. No se arrepintió, llévalo a la iglesia. Pero hay una forma en la que debemos actuar y es estar llenos de Cristo cada uno para que ayudemos al otro a sobrellevarse en la batalla contra su propio pecado. Y es eso lo que hay que entender. ¿Me expreso? Si cada uno está lleno del Señor y cada uno comparte la palabra del Señor al otro, y cada uno ora con el otro, y cada uno visita al otro y le habla la palabra del Señor al otro, lo va a ayudar a ser triunfante y victorioso,
en la lucha contra sus propios pecados.